Askurukipan, Takanitaki. Muy buenos días, ¿me escuchan? Nay, Yatichiri. Askurukipan, Kalyan Tañani. Micrófono na Kantesi, Hailin Tañani, ¿ya? Cantamos todos, Hailin Yani. Takeni. Maya, Paya, Kimsa. Wari wawi, wikun wawi, chihuahua taki. Te wawi, wikun wawi, chihuahua taki. Aukiniri, kaniri, wiwara pitaspa. Aukiniri, kaniri, wiwara pitaspa. Aka koyun sakaya amaki. Aka koyun sakaya koyun sahajat wari wawi wari wawi hakasma imi wawi tahaken wawa patamaki imi wawi wawa pahajtamaki Moriniri, Uiwasis, Moriniri, Uiwasis, Waliki, muy bien. Ahora sí, vamos a empezar. La última clase hemos visto lo que son los saludos, ¿sí? Saludos. Después hemos visto algo de pronombres. Ahora vamos a volver a repasar los pronombres, ¿ya? Las despedidas era Despedidas. Perdón, despedidas, sí, exactamente. A ver, vamos a hacer una prueba. Sandra Vicker Mejía. Acá está ti. Sí, profe. Sandra Vicker. Sí, profe. Askerukipan Kuyaka. Askyurikipa Hilata. O Yatichiri. Yatichiri, Askyurikipa. Kamisaki Kuyaka. Kamisaki y Yatichiri. Ya, Waliki, ¿no? Bien, vamos a suponer que estamos bien, ¿ya? Hikisinkam Kuyaka. Sí. No me acuerdo, profe. Repasen. A ver, vamos a hacer otro, a ver. Carlos Noya. Askerukipan Hilatam. Askyurukipan hay Kuyaka Kuyaka. Yatichiri. Hilata. Hilata. Kuyaka es hermana. Perdón. Hilata Yatichiri. Román. Kamisaki Hilata. Carlos. Waliki Yatichiri. Karurkam Hilata. Esa parte no me falta, profe. Repasen. ¿Ves? Dos ya he pillado. Que no han repasado. Carla Aide. Aski Haipukipan Kuyaka. Aski Haipukipan Yatichiri. Kamisaki Kuyaka. Waliki Yatichiri. Hurpurkam Kuyaka. O Karurkam Kuyaka. Karurkam Yatichiri. Muy bien. María Illanes. Aski Arumakipan. Arumakipan Yatichiri. Kamisaki Kuyaka. Waliki Yatichiri. Haipukam Kuyaka. Disculpe, Yatichiri, ¿las preguntas serán para mí o para el colegio? Para vos, María Illanes. Haipukam Kuyaka. Haipukakimai Yatichiri. Ya, pronunciación. Haipukamai. Haipukimai, no sé cómo has hecho. Práctica, ¿ya? A ver. Carmen Rosa Flores. Aski Haipukipan Kuyaka.
Aski haipukipamay hilata. Kamisaki Kuyaka Carmen. Waliki istua. Kikisinkam Kuyaka. Kisinkamay. Malika, a ver. A ver. Álvaro, Gilata Álvaro. Aski Urukipan, Gilata. Aski Urukipanaya Tichiri. Kamisaki, Gilata. Waliki, Walichiri. Waliki. Harurkam, Gilata. Harur Kamaya Tichiri. Muy bien, Álvaro. A ver. José Peragua, Aski Urukipan, Gilata. Aski Urukipanay Yatichiri. Kamisaki, Gilata José. Waliki Humasti. Nayapaki para Kualeki Estua. Harurkam, Gilata. Harur Kamaya. Harur Kamay Yatichiri. Brígida Torres, Aski Urukipan, Kuyaka. Aski Urukipanay Yatichiri. Kamisaki, Kuyaka Brígida. Waliki Yatichiri. Jikisinkam Kuyaka. Kisinkamay. Kikisinkamay Yatichiri. Ya, Waliki, muy bien. Hasta ahí. Van a repasar ya. Todo lo que hemos aprendido se supone que ya saben, ¿ya? Pues no tienen que estar ya. O sea, lo que hemos aprendido es mínimo. Entonces tiene que aprenderse. Recuerden, para poder aprender un idioma, tienen que aprender vocabulario. Todo lo que estamos aprendiendo tienen que aprender, ¿ya? Entonces, no es venir aquí y ya, ¿no? Si no, no van a aprender. No les va a servir de mucho el curso. Tienen que poner de su parte. La última clase hemos visto lo que son los pronombres personales, ¿no? En Aymara hemos dicho sutilanti, ¿no? Sutilanti, ¿ya? ¿Qué es sutilanti? En vez de nombre, más o menos, ¿ya? ¿Cuándo utilizamos los pronombres? Cuando tenemos que utilizar los nombres, ¿no? Entonces, en vez de nombre, utilizamos pronombre, ¿no? Y hemos dicho Naya, Juma, Jupa, Hiwasa. Luego hemos dicho, aquí voy a separar ya. Nanaka, Jumanaka y Jupa. Ya está. Esto es ya, Aymara, ¿no? Naya es yo, ¿no? ¿Sí? Yo. Juma, tú. Jupa, él o ella. Hiwasa, esto es nosotros, ¿no? Nosotros. ¿Ya? Ahora, aquí en plurales. Nanaka, también es nosotros, ¿ya? También es nosotros. Jumanaka, ustedes, ¿no? Ustedes. Ustedes. Jupanaka, ellos, ellas, ¿no? ¿Sí? Ellos. Entonces, plural. Recuerden, el naka sirve para pluralizar, ¿no? Ya está. Ahora, esta diferencia, vamos a volver a repasar. Vamos a suponer que estamos en un curso, ¿ya? Aquí estamos, somos ya 99. Yo hago un grupo, aquí estamos, digamos, esto es todo un curso y son, aquí así. Yo estoy aquí enseñando, ¿ya? Yo voy a decir, yo voy a conformar un grupo con todos ellos, ¿no? Ustedes son otro grupo, ¿ya? Entonces, cuando digo Hiwasa, aquí estoy yo estoy hablando, ¿sí? Digo Hiwasa, me estoy refiriendo a todos, Hiwasa, ¿ya? Ahora, si digo Nanaka, me estoy refiriendo a este grupo, a mi grupo, lo estoy excluyendo al resto. Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, Hiwasa es incluyente, ¿ya? Y Nanaka es excluyente. ¿Se entiende, no ve? La diferencia. Sí. ¿Sí? Ya, no se van a confundir, Sí. ¿ya? No es lo mismo, ¿ya? Es diferente. Entonces, Hiwasa, Nanaka, ¿ya? Bien. Ahora,
esto tiene que aprender, son 4, ¿no? Son 7, ¿no? Naya, Juma, Jupa, Jiwas. Muy bien. No, no. Ahora yo les voy a preguntar en castellano y ustedes en menos de 3 segundos me van a decir en aymara. Les voy a decir en castellano, ¿ya? ¿Entienden, no ven? Vamos a hacer la prueba. A ver, Ivette, yo. Naya. Ok, muy bien. Carlos, él. Upa. Brígida, tú. Na, Naya, Juma. Ya, pero estoy refiriendo a esto. Ya, Juma. eso, muy bien. Eso. Miguel, nosotros, incluyente. Iguasa. Adrián, tú. Muy bien. Grover, él o ella. Upa. Vladimir, nosotros. Chihuahua. Muy bien. Sandra, él o ella. Upa. Mari Colque, tú. Juma. Carla Aide, yo. Naya. Muy bien, ya, más o menos. Creo que ya se lo han aprendido. Muy bien. Entonces, los 4 tienen que saber sí o sí, ¿ya? Entonces, pueden hacer con ademanes, siempre para recordar, ¿no? A veces se nos olvida y cuando utilizamos algún elemento para relacionar, nos recordamos, ¿no? Naya, ¿ya? Naya. Juma, Juma. Jupa, ¿no? Jiwasa, Jiwasa, ¿ya? Entonces, esos 4 principalmente, esto van a aprender nomás, porque básicamente está pluralizado. Na, naka. Ju, juma, naka. Acá. Jupa, naka. ¿No ve? Es facilito de aprender. Estos 4 tienen que aprenderse. Muy bien. Ahora, ¿cómo aplicamos esto, no? ¿Ya? ¿Cómo aplicamos? Ya, ahí nomás. Ya. Estamos con pronombres, ¿ya? Entonces, pronombres utilizamos en vez de nombre. Está claro, ¿ya? Algunos usos, ¿no? Nos falta aprender algunas cosas más para poder reemplazar, ¿no? Para poder utilizar, ¿ya? Pues, por ejemplo, voy a silenciar, ¿ya? Activan luego sus micrófonos, ¿sí? Ya. Por ejemplo, jupa. Hay un sufijo que utilizamos en el idioma aymara para para verbalizar, para oraciones afirmativas, ya sea positivas o negativas, ¿no? Jupa. Y el sufijo va a ser el wa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero decir es él o es ella, ¿no? Entonces, jupa, wa. ¿Sí? Este wa es un sufijo que se utiliza para oraciones afirmativas, ¿ya? Para afirmar oraciones, ¿ya? ¿Ya? Para afirmar cosas. Entonces, jupawa. ¿No? ¿Qué estoy diciendo? ¿Es él o es ella? ¿Ya? Tiene otras funcionalidades más, pero por el momento diremos eso, ¿no? Es el más común. Jupawa, ¿no? Jupawa. ¿Qué estoy diciendo? ¿Es él o es ella? ¿No? Mira, solamente estamos utilizando pronombre personal. ¿Ya? Otro. Por ejemplo, esto han debido escuchar. Nayatua. ¿Nayatua? ¿Perdón? ¿Nayatua? Sí, Nayatua. Ah, ya. Esto Soy yo. significa soy yo, exacto. Nayatua. ¿Sí? Nayatua. O, por Chiri, ejemplo, una pregunta. ¿sí? Ahora, cuando estamos hablando de Naya, estamos hablando de yo, ¿verdad? ¿Por qué en este caso le añadimos la T y no solamente el wa? Ah, ya, puedo utilizar, mira, Nayawa, pero tiene otro significado. Ah, ok, ¿Alguien ok. sabe qué significa? No. Nayawa. ¿Alguien? ¿Soy yo? Yo. ¿Es mío?
No, Nayawa. Ahora, es mío, por ejemplo, es esto, ¿no? Nayankiwa. Eso es mío. O es mío. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a ver, ¿qué estamos haciendo aquí? Lo que quiero que vean, no es todavía lo detalle, pero el uso de lo que es el pronombre personal. ¿Ya? Naya. Ahora, aquí hemos aumentado dos sufijos. 1, 2. Aquí solamente 1. Y aquí igual 2 sufijos. ¿Ya? Ahora, dependiendo qué sufijos aumentemos, significa de diferente forma, ¿no? Nayatua, eso es yo soy. Nayawa, yo. Nayankiwa es de mí. ¿Se dan de cuenta? Cambia totalmente el significado solamente al utilizar los sufijos. ¿Ya? Luego vamos a tener clases, en las 2, 3 clases para ver sufijos. Pero por ahora quiero que entiendan o vean cuál es el uso del pronombre personal. ¿Ya? Entonces, así vamos a utilizar. Siempre se utiliza el pronombre personal. Por eso es que tienen que aprenderse. ¿No? Por ejemplo, otra variación, otra combinación, digamos. Mira. ¿Dónde está? Aquí voy a colocar. Mañana. ¿Saben qué significa? ¿De mí? De mí. De mí. Muy bien. ¿Sí? Entonces solamente hemos aumentado a este pronombre un sufijo que es na. Entonces, naya. O nayana. Nayan sotejaj roman pairumani. ¿No? Ya está. Pero vamos a aprender eso. Pronto vamos a aprender. ¿Ya? Entonces, por eso es importante aprenderse los pronombres personales. Tienen que dominar. ¿Ya? Ahora, por el momento, solamente hasta ahí vamos a dejar. Pero poco a poco ya vamos a ir utilizando los pronombres personales. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, Muy bien. Ahora, vamos a... Esto supongo que ya tienen sus cuadernos, sus libros. Ahora vamos a ver el siguiente. ¿Ya? Ahora vamos a ver pronombres demostrativos, que también es muy común utilizar los pronombres, ¿ya? Nombres demostrativos, ¿ya? Esto igual se tiene que aprender, ¿ya? Pronombres demostrativos. Wikuchirinak, ¿no? Acá. Uka. Haya. Juri, ¿ya? En español también tenemos esto, ¿no? Acá es esto, esta, ¿no? Uka, ese. Haya, aquel. Juri, más allá. Esto tal vez no tenemos en castellano, ¿ya? Más allá. Pronombres demostrativos. Acá, ¿no? Acá. Está en mis manos. Yo lo tengo. Acá. Acá. ¿Ya? Esto. Acá. Ahora, uka, ¿no? Estoy refiriendo al cuaderno, al lápiz que lo tienen ustedes. Uka. ¿No? O puede ser alguna cosa que está alejado de mí y también del receptor. Uka. Me dejo entender, ¿no ve? Haya. Aquel. Aquel. Haya. ¿Sí? Aquel. Y ahora, Kuri, les explico. Kuri es lo siguiente. Digamos que estamos en este punto conversando, ¿ya? Y aquí hay una casita. Vamos a suponer que es una casita. ¿Ya? Una casita. Si yo digo Haya, me refiero a esta casa, ¿no ve? Haya, a esta casa. Pero aquí hay otra casita. Yo me quiero referir a esta otra casita. Si digo Haya, esto me bloquea. O sea, es como si estuvieras refiriendo a esto, Haya. Ah, pero si digo Kuri, ay, me refiero a esto. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Ya? Entonces, Kuri
es esto, cuando tiene una interferencia por el mismo objeto o cosa, ¿no? ¿Se entiende la diferencia entre calle y curi? Sí, ya te Muy bien. Entonces, ahora que ya sabemos, vamos a igual poner en práctica. Ya. Entonces, aka, uka, kaya, kuri. 4 pronombres demostrativos para aprender. Principalmente estos 3 apréndanse y ya está, ¿no? Aka, uka, kaya. Y siempre tienen que tener claro el contexto, ¿ya? Entonces vamos a hacer preguntas, ¿no? Akaj kunasa, ¿no? Yo voy a preguntar, akaj kunasa. Ustedes me tienen que decir cómo. A ver, solamente el pronombre. También me tienen que decir acá o uka tienen que decir. Uka. Uka. Exacto. Entonces, ese es el contexto. Por eso es importante tener claro. Si yo digo akaj kunasa, ¿esto qué es? Ustedes me dicen, eso es, ¿no ven? Entonces ustedes dicen uka. ¿Ah? O digo, ¿no? Kayaj kunasa, kay, aquel, ¿no ve? Kayaj, ¿no? Y ustedes también dirán kayaj, ¿no ve? No van a decir akaj, ¿no ve? Porque no está a su alcance. Eso es importante esto, se tiene que tener bien claro el contexto. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, voy a poner igual un ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos a utilizar más o menos? Uka. ¿Qué es el uka? Eso. Eso. Eso, ese. Ahora, ukawa. Eso es. Eso es, ¿no? Ukawa. Hayawa. Aquel es. Aquel es, ¿no? Akawa. Eso es. Esto es. Esto es. Ya, esto es. Bien. Entonces, así más o menos, pero vamos a conjugar ya con otros, ¿no? Ahorita vamos a llegar a eso. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? Quizá. Muy bien. Ahora práctica igual. En la siguiente clase voy a preguntar. Tienen que saber de memoria. ¿Ya? Ahora vamos a pasar al siguiente. Ahora vamos a ver pronombres o sufijos posesivos. Ya, estos sufijos lo vamos a adelantar. También se conoce como pronombres posesivos porque son los más usuales, ¿ya? Y se van a acordar así de por vida esto. Ja, ma, pa, ay, caray, no sé qué pasa, ¿sí? Pa, sa. Son 4 sufijos que estoy pidiendo que igual se memoricen, ¿ya? Ja, ma, pa, sa. Jamapasa. Yo siempre me acuerdo, ¿no? Jamapasa. Esa es la palabra. Yo tomo como si fuera una palabra, ¿no? Cuando tengo que enseñar cuál será. Ah, jamapasa. Ya está, ¿no? Fácil de recordar. Recuerden, los sufijos así solitos no significan nada, ¿no ve? Trabajan con una palabra raíz. Entonces, ja significa mi, ¿ya? El ma significa tú. En este caso, tú. Y pa significa su. Pa significa nuestro. Nuestro. Ahí está. Jamapasa. Vamos a empezar por algo básico, ¿no? El otro día hemos dicho, por ejemplo, Gila o Gilata es hermano, ¿no ve? Sí. Sí. ¿Ya? Ahora voy a utilizar el Gila nomás, ¿ya? Puedo utilizar cualquiera, pero más corto para que se aprendan mejor, ¿ya? Yo quiero decir mi hermano. ¿Cómo digo? Gilataja. Gilaja. Unayan gilata. Gilaja. Gilataja. O Gilataja, ya, con ta. utilizo. Ya.
Gilataja. Mi hermano, ahí está el mi. ¿Lo ve? Ahora quiero decir tu hermano. ¿Cómo digo? Gilatama. Gilatama. Quiero decir su hermano. Gilatapa. Ilapa. Quiero decir nuestro hermano. Gilatasa. Hilasa. ¿Qué he entendido? Tata nomás, ¿no? ¿Ya? A ver, vamos a poner ahora con una palabra. Suti, ¿sabe qué significa? Nombre. Nombre, muy bien. No, Suti, nombre. Bien. Ahora quiero decir tu nombre. ¿Cómo digo? Sutima. 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 Ahora quiero decir mi nombre. Sutija. Tija. Quiero decir su nombre. Tipa. Quiero decir nuestro nombre. Sutisa. Sutisa. Listo, ¿no ven? A ver, vamos a seguir con otro. A ver. Tata es papá, ¿ya? O señor. Pero vamos a... Tata. Tataja, tatama, tatapa, tatasa. Exactamente. Ya, entonces mejor escriban sus cuadernos, ¿ya? 3 ejemplos con cada uno. Entonces digamos con tata, tataja, tatama, tatapa, tatasi, ¿no? No sé, 3 ejemplos, ¿ya? Con los 4 sufijos. Escriban en este momento, luego leen, ¿ya? 2 minutos. El kapham, el kapham, el kapham. Profesor, Hey, una consulta. adelante. Gilatasa es nuestro hermano significado. Sí, ¿no? Sí. Ya, también se dice gilasa, ¿es correcto? Tal vez me compro Por eso hemos dicho variante, ¿no ven? Ajá. Gilasa, gilatasa. ¿Hay diferencia de decir eso? No, puede ser gila o puede ser gilata, cualquiera. Primero que me alegra es hermano. que ya sea tu última semana, que ya estás por ¿Ya? empezar estoy muy emocionada por ti. Gilasa. Bomba. Y bueno, si te compras... Ya, por eso puedes conjugar con cualquiera, ¿no? Puede ser gilaja, gilama, gilapa, gilas. O puede ser gilataja, gilatama, gilatapa, gilatas. Es lo mismo. Significa lo mismo. Ya. Gracias, profesor. Muy bien. Ahora, escriban. Terminen rápido. 2 ejemplitos les he pedido, conjugando con cualquiera. ¿Que te hiciera la consulta, aprovechando? ¿Sí? Por ejemplo, o sea, después que se termine este curso, para el curso de intermedio, ¿habrá que inscribirse de nuevo o es automático? Lanzamos convocatoria. Ah, ya. Gracias. Ya, Pichiri, ya he terminado. Ya, Ullaranem, lee. ¿Tajeni? No, ya que ha terminado. Ahorita. ¿Quién ha terminado? Mi hermana, He terminado ya, Tichiri. tu hermana. Cuya capa, tu hermano. Cuya casa, nuestra hermana. Ya. Y la taja, mi hermano.
Gilatama, tu hermano. Gilatapa, su hermano. Gilatasa, nuestro hermano. Ya, Olik, ¿qué tienes tu guía? Yo, No, ya con tu pap- ya con te Ya, chiri. papá, Lidia, después Adrián. Lidia Franco, a ver, Yaranim, con papá Yatichiri. ya. Tataja, mi papá. Tatama, tu papá. Tatapa, su papá. Tatasa, nuestro papá. Siguiente ejemplo. Otro Con ejemplo. Cuyaca, ¿puede ser? Cuyacaja, mi Ya. hermana. Cuyacama, tu hermana. Cuyacapa, su hermana. Cuyacasa, nuestra hermana. Muy bien. ¿Quién era? ¿Franco era? Adrián. Lidia Adrián. Franco era Yatichiri. Adrián. Ahí suma Yatichiri. Ya, Adrián, Yaranim. Cuyaca jaluras que ya tu. Uybaja dura. Ya. Uybaja, mi animal. Uybama, uybapa, uybasa. Luego punku, puerta. Puncuja, puncuma, puncupa, puncusa. Muy bien, Adrián. Anta. Shirley Condori. Shirley, Sí, hecho con panca. ya. Pancaja, pancama, pancapa, pancas. Con lápiz, la pija, la pina, la pipa, la pizza. Muy bien. Y con Jazmín tiguana. Medancho, Ah, ya. Jazmín Maderazo, perdón. Jazmín, Pisi, gato. Mi gato, pisija, tu gato, pisima. Su gato, pisipa. Nuestro gato, pisisa. siguiente ejemplo. Kilia, lápiz. Mi lápiz, kiliñaja. Tu lápiz, kiliña, ma. Su lápiz, kiliñapa. Nuestro lápiz, kiliñasa. Vale que ese pronunciar ese pelcaño, ¿no? María Illanes, Hecho con fuku, olla. Pukuja, tu olla. Pukuma, mi olla. Pukupa, su olla. Pukusa, nuestra. que la señal está muy mal, no se escucha muy bien. Su dinero. Ya, está Ucusa, bien. nuestro dinero. Ya, Jorge, ¿no? Ya. Manuela pasa. Sí. Está bien. Manuel. Yatichiri, buen día, lo he hecho con papá. Tataja, tatama, tatapa y tatasa. Y también he hecho con gato. Pisija, pisima, pisipa y pisisa. Muy bien, Manuel. Claudia Erika. Claudia. Asquiero yatichiri. Asquiero que para ahí. Yo he hecho con yatichiri. Yatichirija, yatichirima, yatichiripa, yatichiriza. Y con talla, que es viento. Tayaja, tayama, tayapa, tayasa. Ya, muy bien. Está bien como ejemplo. Toribia. Buen día. Guaguaja, guaguama, guaguapa, guaguasa. Gilaja, gilama, gilapa, gilasa. Maliki. Brígida Torres. Hecho con peso, anuja, anuma, anupa, anusa. El otro ejemplo no lo he hecho. Ya, haga. Adriana Molina. Ya, yo he trabajado primero con casa, entonces sería Utaja, mi casa, Utama, tu casa, Utapa, su casa, Utasa, nuestra casa. Y también, aunque no aplica con el nuestro, he trabajado con Mujli, que es codo. Sería Mujlija, mi codo, Mujlima, tu codo, Mujlifa, tu codo y Mujlisa, nuestro codo.
¿Ya? Yo, Teresa, Ampara Itapam. Levanten la manito. Teresa. Yatichiri yo hice con la palabra pan. Tantaja, mi pan. Tantama, tantapa, tantaza. Después hice con la otra palabra es con cachi, mi plaza. Cachija, cachima, cachipa y cachiza. ¿Ya? Waliki Teresa. Maribel. Maribel Ibáñez. Sí, yo hice con Anu con perro y Uta con casa. Con Ya. Anu sería Anuja, Anuma, Anupa, Anusa. Y con casa, con Uta sería Utaja, Utama, Utapa y Utasa. Muy bien. Joana Neves. Gracias, profesor. Gracias, Yatichiri. Yo hice con Juliaca. Juliacaja, Juliacama, Juliacapa, Juliacasi. Y también con Sutisha. Ahora no sé si está cierto. Es Sutishaja, Sutishama, Sutishapa, Sutishasa. Ya. ¿Qué quieres decir con Sutisha? Aquí he visto en el diccionario se dice que es sobrenombre. Ah, He Suticha. confundido, pero he confundido. Porque Está aquí... bien. A ver. Ya, A ver. gracias. Ya. Gonzalo Guaranca. Gonzalo. A ver, no para. Joel Flores. Ya, en este momento está en dos pantallas, así que lo vamos a dejar para el final. Ya Vladi, tú ahora ya al final. Con Masinata, Masija, Masima, Masipa, Masisa. Y con Uta, Utaja, Utama, Utapa, Utasa. Waliki, Joel. José Veragua. Rancastua. Yo hice con Taikaja, que es madre, mi madre. Taikama, Taikapa, Taikasa. Y hijo, Yokaja, Yokama, Yokapa y Yokasa. Muy bien, José. Excelente. Lucy Marlene. Yo hice con mano, amparaja, amparama, amparapa, amparasa. Con perro, anuja, anuma, anupa, anupasa. Vamos, ya. Ivette. Yo hice con sombrero, Yatichiri. Ya. Chucuja, chucuma, chucupa, chucusa. Con auto. Cañascuja, cañascuma, cañascupa, cañascusa. Ya. Muy bien. Verónica Márquez. Gracias, Yatichiri. Yo hice con gato, que es pisija, pisima, y con casa, uta, utaja, utasa, utama, utap. Muy bien. Doris Mollo. Acá en Castua, Yatichiri. Cuyarán en Cuyaca. Nayaj y Sinti Lurtua. Isi. Ya. Isija, Isima, Isipa, Isisa. Ahora con puerta, punku. Punkuja, punkuma, punkupa, punkusa. Ukaki Yatichiri. Waliki Doris. Ahora, Doris Pomar. Sí, Yatichiri. Yarán. Yo he hecho con bebé y con mono. Guaguaja, guaguama, guaguapa, guaguasa, cusilluja, Mayampe. con bebé y con mono hice Con mono. Con mono. Eso no hemos escuchado. cusilluja,
Yuma, Cusiyupa y Cusiyusa. Muy bien, Walikiu. Carlos Noyam. Sí, tengo con plato yatichiri. ¿Ya? Es chuaja, chuama, chuapa, chuasa. Y con casa, utaja, utama, utapa, utasa. Muy bien. Karen Salinas. Sí, yo hice con hermana, papá y conejo. Culiacasa, Culiacapa, Culiacaja, Culiacama. Tataja, Tatasa, Tatapa, Tatama. Huancusa, Huancuma, Huancuja, Huancupa. Walikiu. Miriam Alvarado. Yuspara Gilata. Hice con libro pancaja, pancama, pancapa, pancasa. Con frazada. Iquiñaja, iquiñama, iquiñapa, iquiñaza. Waliki. Álvaro. Chacata. Gregorio Paji. Yo yatichiri. Tampoco está ya. ¿Quién? A ver, Bernarda. Yo yatichiri, Sandra. Buen día. Sandra Becker. Ya. Ullaranim. Ya, con mesa. Tiwanaja, Tiwanapma, Tiwanapa, Tiwanasa. Con llama, Carwaja, Carwama, Carwapa, Carwasa. Con tordo, Tarachija, Tarachima, Tarachipa y Tarachisa. Muy bien. Grover Ramos. Yatichiri hecho con ojo, Naira. Nairaja, Nairama, Nairapa, Nairasa. Después hecho con laca, boca. La caja, la cama, la capa, la casa. Excelente. Muy bien. Hasta ahí. ¿Se ha entendido? ¿Alguien todavía tiene alguna duda? Duda no tengo. ¿No? Entiende, Yatichiri. Muy bien. Ahora vamos a formular esta oración con todo lo que hemos aprendido. Mira. No nos hallamos. Nayan. Sutika. Ya me ha escrito. Aquí ponen su nombre ustedes, ¿ya? Nayan Sutika Román. Todo esto hemos aprendido. Mira. Naya, pronombre personal. ¿Ya? Suti ya sabemos qué es. Ahí está el sufijo ja y el nombre. Nayan Sutija Román. ¿Qué estoy diciendo? Mi nombre es Román. Mi nombre es Román. Mi nombre es Román. Muy bien. Hasta aquí. La siguiente clase vamos a aprender pronombres interrogativos. Vamos a aprender cómo se pregunta nombre, todo eso. ¿Ya? Con todo lo que hemos aprendido. ¿Ya? Entonces, hasta aquí. Ustedes ya tienen que saber. ¿Vale, Kitty? ¿Puedo hacer una consulta, Yatichiri? Sí, ¿cuál es la consulta? No, ese libro que estaba vendiendo en Puno, ese no está en PDF. En Amazon. Ahí pueden comprar en ebook. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Yatichiri se puede usar el sutijaj, José en mi caso, y dejar de lado el Nayan, ya que sería redundante. Ah, sí. Puede ser, ¿ya? Puede ser. Yo puedo decir directamente desde aquí, ¿no? Sutijaj Román. ¿Ve? O Nayan Sutijaj. Pero de forma redundante se utiliza en Aymara. Aspecto cultural. Pero gramaticalmente estamos redundando, ¿no? Sí, está bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yatichiri, yo quería una pregunta. Sí, adelante. ¿Por qué cuando no hay clases no nos avisa Yatichiri?
Ah, ya, son imprevistos. Entonces, a ver, en otro los vamos a comunicar, ¿ya? Por favor, Yatichiri, casi me vuelvo loca el lunes. Que no podía entrar a la reunión. Ya, los voy a avisar en otra, pero va a ser alguna vez, o sea, no siempre pasa eso, ¿ya? Está bien, Yatichiri. Gracias. Muy bien. Yatichiri, una pregunta. Sí. Yatichiri, Nayan Sutijaj Román, tiene que ser, o sea, ¿por qué se usa la X? ¿No es Sutija simplemente, Nayan Sutija? Ah, ya. Excelente pregunta. Este sufijo es ja en todo caso, ¿ya? Ja. A este sufijo se le conoce como tópico. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es tópico? Porque este sufijo no significa nada, nada. ¿Ya? Por ejemplo, el ja hemos dicho que significa mi, ¿no ve? ¿No ve? El ma, tú, así, ¿no ve? Este no significa nada. ¿Ya? No significa nada. Entonces, solamente sirve para suavizar las articulaciones, ¿no? La conjugación. Me explico. En Aymara más o menos hablamos así, ¿no? Así, plano, llano, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en Aymara no hacemos las entonaciones, por ejemplo, con signos de interrogación, ¿no? Entonces, en castellano decimos ¿qué? ¿No? Entonamos, ¿no? En Aymara utilizamos, en vez de estos signos, sufijos, ¿ya? El sa, el isti, ¿no? El ti, ¿no? Sufijos, para hacer preguntas. Entonces, no decimos sutimasti, así, no entonamos, ¿ya? Entonces, así ya no se habla en Aymara. Pero hay algunos momentos que hay unos ciertos cortes, ¿ya? Ciertos cortes. Entonces, ahí va el ja, ¿ya? El ja. Obviamente con elisión, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a leer, ¿no? Nayan Sutija Román. Ah, aquí a uno que sabe hablar en Mara se va a dar de cuenta de que aquí hay un corte. Nayan Sutija Román. Ahora, Nayan Sutija Román. Simplemente lo ha suavizado. Esa es la funcionalidad del ja. No significa nada. ¿Ya? Entonces, esto, el uso básicamente es con la práctica, ¿no? ¿Ya? Tal vez ustedes en este momento no están teniendo claro, digamos, ¿no? Nayan Sutija Román. Nayan Sutija Román. ¿Alguna otra pregunta? Para el Sutipaj? Techire, yo tengo una consulta. Sí, a ver, ahí algo. Nayan Vladimir, ¿estás hablando? Ya Techire. Gracias por eso, Señor. También por la salud de mi madre, Señor, que a pesar de que tiene su... Micrófonos. Por favor, los micrófonos. Ya, ¿quién quiere preguntar? Ya Techire, Naya. Ya, William. Nayan Sutijaj Román. Ya, también se puede decir Nan Sutijaj Román. Sí. ¿Es también válido Nan? Sí. Hay, por ejemplo, en Aymara hay palabras que se contraen, ¿ya? A ver, vamos a borrar. Por ejemplo, eso vamos a ver mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, por ejemplo, acá, ¿ya? O puedo decir, con uca vamos a hacer. O mejor con kaya. Ya toditas las palabras, o la mayoría se contraen, ¿no? Kaya, ¿no? Por ejemplo, kaya uta, ¿no? Kaya uta, aquella casa, ¿no ven? Pero en vez de decir kaya uta, yo puedo decir ka uta. ¿No ven? Contracción, ka uta. ¿Ya? Ahora lo mismo me estás preguntando. En vez de decir Nayan Sutijaj Román, Nan Sutijaj Román. ¿Qué hemos contraído? La ya. En vez de decir Naya, solamente hemos puesto na. Nan Sutijaj Román. ¿Vale, Kit? ¿Amuy así, Tim? También en los nombres que ya tenemos existe vocal O y la E y la O. Ese se puede incluir en Aymara normal, se puede incluir en... A ver, son nombres propios. Yo puedo aymarizar si quieren.
pero no les recomiendo. Yo puedo decir, Nayan sutijaj o nan sutijaj, Rumanua. Ajá. Ahí está. Voy a aymarizar. ¿No ven? Entonces, genera cierta confusión, pero si quieren no hay problema, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digamos que me llamo Félix. ¿Cómo aymarizo? Felixúa. ¿Ya? Entonces tendría que poner así, ¿no? Ahora no hay el C, ¿qué hacemos? F no se puede. Pilixua, tal vez, ¿no? O puede decir Nayan Suteja Piliwa. Ya está, ¿no ve? Cambia, ¿no ve? Sí, porque utilizar en castellano, ¿ya? No aymarizar los nombres, ¿ya? Si van a aymarizar todo tienen que cambiar, ¿ya? Pero hay muchos nombres que hay que cambiar totalmente, pero hay algunos que no, ¿no? Hay alguna palabrita, algún vocal hay que cambiar, nada. ¿Queda claro? Ya te quiero una consulta. Sí. Quería hacerle una consulta. ¿En qué casos las palabras no terminan en consonante? ¿Cómo cuál? Por ejemplo, en este caso dice sutijaj, ¿no? Termina en X, que se pronuncia J, pero hay otros casos en que no terminan. A ver, no es una regla, pero siempre se utiliza, ¿no? Aquí lo correcto es así, ¿ya? Esto también así, ¿ya? Entonces siempre se maneja la edición vocálica en aymara, ¿ya? Menos en la última palabra, ¿ya? ¿Me dejo entender? Aquí no hay edición, en la última palabra, pero sí en las anteriores palabras. ¿Me dejo entender? ¿Muy así, Tim? Purpurkam. A ver, naira kathallin toñan kotsajapat, ¿ya? Taqini, maya, paya, kimsa. Wari, wawi, wawi, Kiniris, Kiniris, Parapitas, Kiniris,